yo estudié ingeniería física en la Ibero y cuando entré como estudiante, yo entré con ciertas ideas, ciertas aspiraciones, siempre inclinadas hacia la ciencia básica, pero abierta como a ampliar los horizontes de ingeniería. Siempre me llamó mucho la atención la física, las matemáticas y todo. Y cuando entré en ingeniería física, pues yo lo que hice fue ir a tocar puertas en la universidad, acercarme a los investigadores del departamento y así ir probando qué es lo que hacían ellos y a ver si alguna de esas cosas me llamaba la atención. Finalmente llegué con quien es ahora mi colega, el doctor Salvador Carrillo, y él me platicó lo que hacía, el área de física de partículas experimental, y me ofreció la oportunidad de irme a hacer una estancia de verano con él en un laboratorio cerca de Chicago, se llama Fermilab. Trata de responder esta área, pues son como las preguntas más fundamentales, ¿no? De qué está hecha la materia, por qué llegamos a estas alturas, ¿no? Por qué el universo evolucionó de esta forma. Entonces, en cuanto a la y además por la variedad y versatilidad que tiene el área, ¿no? Es un área que te permite meterle manos al hardware, al software, o hacer análisis de datos y participar en colaboraciones internacionales de primer nivel. Entonces, esa fue la razón por la que escogí el área. Y sobre todo esa experiencia de poder salir de la universidad y que no se quede como en esta idea utópica de la ciencia, ¿no? Sino más bien verla en su realidad, esa experiencia de poder estar ahí en el laboratorio, ver cómo sucede el día a día, fue valiosísima. Y entonces fue en ese momento que tomé la decisión que al terminar la carrera, esa iba a ser mi especialización. Y entonces así lo hice, ¿no? Hice el doctorado en la Universidad de Glasgow y después de unos años regresé a México, me incorporé a la universidad y he podido seguir desarrollándome en esa área muy bien en la Ibero. De las áreas de la física, hay otras en donde la presencia de las mujeres es mayor. Se me ocurre, por ejemplo, astronomía. Pero en esta área yo lo empiezo a ver desde que yo era estudiante y participaba en estos eventos que organiza, por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Física, en particular en esta división de física de partículas, pues había una presencia importante de mujeres, pero he notado en estos últimos años un cambio en donde empieza a haber más mujeres, pero en puestos de toma de decisiones. Si bien creo que todavía estábamos muy lejos de tener una situación completa de equidad en donde pues sigue siendo al final un área dominada por hombres, creo que cada vez hay más mujeres en puestos importantes de decisión y que ayudan a orientar el camino de esta área, ¿no? Ya sea que sean parte de las mesas directivas de la división o que jueguen papeles importantes en los experimentos internacionales, ¿no? Donde tomamos a veces ciertos roles que pueden ser importantes para posicionar a las universidades mexicanas dentro de estos grandes experimentos. Entonces, creo que sí ha habido un cambio, sí hay una presencia mayor que antes. Yo creo que sí es importante generar espacios y oportunidades para mujeres que ya están dentro de la academia y fomentar que sean valoradas por su trabajo y que no existan prejuicios en contra de ellas simplemente por ser mujeres. Entonces, esa es una parte. Y la otra que creo que también es muy importante y que justo se liga al nombre completo de este día, que es de la niña y de la mujer en la ciencia, porque creo que sí vale la pena hacer esa distinción. O sea, tenemos que llegar a ellas desde niñas y desde jovencitas, antes de que se les quite esa chispa, ese interés por hacerlo, ¿no? El hecho de que se les quite o no puede ser multifactorial, ¿no? Puede ser que existen estos roles de género asignados en donde te pueden decir, no, esas ciencias duras o esas ciencias, la física, la matemática, todo eso es de hombres, ¿no? O la ingeniería, eso es de hombres. Hasta el tipo de juguetes con el que uno se entretiene de niño, pues si uno entra al pasillo rosa de la juguetería, son muñecas, cocinitas, y entras al de los niños y son carritos, cosas para armar, cosas para inventar. Entonces, como que siento que es algo que es multifactorial y está muy arraigado no solo
en los puestos de trabajo, sino también en la sociedad misma, ¿no? En donde crecen estas niñas, ya sea en las escuelitas o en casa, etc. Entonces, y todo esto se vuelve como un loop en donde están las niñas en esa posición, pero voltean hacia arriba y ven que no hay tampoco muchas académicas en puestos importantes o teniendo roles principales en las instituciones o centros de investigación o lo que sea, y entonces se vuelve un feedback como negativo, ¿no? Entonces yo creo que el mostrarles a ellas ejemplos exitosos, que ellos tengan como roles, ¿no? O sea, que vean modelos a seguir, ¿no? Yo estuve 2 años prestada como académica visitante en la Ibero Tijuana, y allá tuve la oportunidad de organizar un evento para mujeres en ingeniería, y estaba dirigido justo a preuniversitarias. También tuvimos un panel justo en donde invitamos a ingenieras destacadas del área de allá de Tijuana, que eran gerentes de planta o que tenían puestos muy importantes. Ese intercambio de ideas en donde hacían preguntas y cómo haces para balancear lo personal, la vida familiar con el trabajo, o cómo llegaste a ese puesto, o alguna vez te topaste con discriminación. Fue súper valioso para ellas y ellas lo disfrutaron muchísimo, porque por fin vieron como, o sea, por fin se materializa esa idea que tiene, ¿no? De decir, ah, mira, sí se puede, y hay casos exitosos donde eso funciona, ¿no? Si bien no esperamos que todas las mujeres de repente cambien y entren a la ciencia, pero sí sé que hay demasiados casos en donde hay un interés genuino y por diferentes circunstancias se pierde, ¿no? Todavía a estas alturas llego a escuchar comentarios de colegas, ¿no? O a veces entre los estudiantes. Entonces, no sé qué dicen que ahora las mujeres quieren hacer todo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todavía a estas alturas uno se enfrenta a ese tipo de cosas, pero pues creo que la mejor forma es, pues los ignoras y les demuestras que lo puedes hacer. Ya. Con los estudiantes sí es diferente. Ahí sí trato de entablar un diálogo, ¿no? Yo estoy trabajando en el experimento CMS del LHC, que es el Gran Colisionador de Hadrones, del laboratorio CERN, que está en Suiza.